Bienvenidos, mis queridos alumnos del tercer año medio, ya letra C, a esta primera clase de química que tiene por objetivo repasar los contenidos vistos en el segundo año medio, es decir, el año pasado. Hoy día, por supuesto, vamos a trabajar con las unidades de concentración químicas y físicas, centrándonos básicamente en las unidades de concentración física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasemos a la unidad número 1 de tercero medio, se van a dar cuenta que si no aprendieron unidades de concentración, la verdad es que no van a poder hilar el contenido que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, el objetivo, vamos a aplicar estos contenidos en una ejercitación, pero más que todo vamos a recordar. Esta asignatura está siendo dictada desde el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Entonces, como les había explicado anteriormente, la unidad 0 es una nivelación de contenidos. Y aquí el objetivo de esta unidad es que recordemos los conceptos relacionados con unidades de concentración física. ¿Ya? Algunos de los participantes de esta reunión, Amanda, Ailín, Catalina, Elías, Francisco, Millaray, Montserrat o Noelia, ¿recuerda qué era la palabra concentración? ¿O qué se les viene a la mente cuando yo les hablo de algo concentrado? ¿Los leo o los escucho? ¿Qué será la palabra concentración? ¿A nadie se le ocurre? Alumnos de tercer año medio deben... A ver... Ailín dice, era la mezcla de un soluto y un solvente. Ya, vamos por ahí. Ailín está muy cerca de lo que yo les estoy preguntando y vamos un poquito a tomar esas palabras para ver si nos recordamos. Espérenme un poquito, chiquillos, para desactivar lo que me está sonando. Ya. Espérenme un poquito. Ya. Ahí sí. Entonces, cuando yo hablo de concentración, lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando nosotros queremos saber cuánto tengo de algo, tengo que averiguar y pensar qué tan concentrado está. De ahí viene la palabra, cuánto tiene realmente. Si yo me hago un juguito, por ejemplo, para el almuerzo y lo diluyo en poca agua, es distinto a si ese juguito yo lo diluyo en una botella grande. ¿Por qué será distinto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será tan distinto? Si, por ejemplo, yo aquí tengo un vasito con esta cantidad de agua y diluyo mi juguito aquí. Y aquí tengo un vasito acá más grande y le echo la misma cantidad. Ahí entró Krishna. Porque la concentración del jugo será mayor. Muy bien, Millaray. Será más concentrado, más dulce y con más sabor. A eso me refiero, que ustedes entiendan el concepto de concentración. Cuando yo tengo algo que está muy junto, voy a tener algo que está muy concentrado. ¿Pero por qué? Porque estamos fijando nuestra atención en algo en específico. ¿Por qué decimos que está más concentrado? Porque hablamos del jugo. Pero si habláramos del agua, ¿dónde habría más agua? ¿En el vaso 1 o en el vaso 2? ¿Quién tiene más volumen de agua? El vaso 2. Entonces el vaso 2, como tiene mayor volumen de agua, está más diluido. Y para entender ese concepto de concentración y dilución, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar entonces que una concentración química corresponde a la cantidad de soluto que nosotros vamos a tener presente en una solución.
¿Ya? Tal cual les mostré el semestre pasado, nosotros podemos tener diferencias de concentraciones de un mismo soluto. O sea, yo puedo disolver un poquito en cierto volumen y echarle más al mismo volumen para ir concentrando esta solución química. ¿Por qué hablamos de una solución química? Porque es algo que está disuelto. Quiero tener una especie X disuelta en un volumen determinado de solvente. Tal cual como dice la imagen, el soluto se encuentra en la solución en menor proporción, es decir, es lo que va a predominar menos. Si por ejemplo yo tengo sal y agua, ¿cuál sería el soluto? Si tengo sal y agua, a ver qué dice aquí el chat. La sal, muy bien, porque la sal se está disolviendo en el agua. Ella no puede hacer nada por sí sola. Necesita un agente externo que sea capaz de capturarla y de disolverla. Y es ahí donde aparece el concepto de solvente. ¿Por qué? Porque el solvente es aquel integrante de una solución que disuelve al soluto, es decir, que es capaz de abrazarlo, de capturarlo, de cambiarle, no sus propiedades, pero sí su forma y hacer una solución, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un quequito, chiquillos, vamos a hacer un quequito, ¿ya? Y voy a tener una cierta cantidad de materiales, o sea, de ingredientes, mejor dicho, y esos ingredientes yo los voy a mezclar de tal forma de hacer un queque. Pero resulta que mi hermana también quiere hacer un queque. Pero ella, en vez de ocupar una taza de azúcar, ocupó un paquete de azúcar, 1 kilo. Mi queque es menos concentrado en azúcar que el queque que utilizó mi hermana, porque si se fijan, tenemos los mismos materiales, pero falta con que altere uno y que fijemos la atención en él para poder comprender a qué se refiere ya la cantidad de soluto disuelto en una solución. ¿Ya? Por lo tanto, cabe señalar que cada vez que nosotros hablemos de alguna solución, lo vamos a definir como la suma de dos componentes. Toda solución está compuesta de soluto más solvente. No podemos decir, no, mi solución solamente tiene soluto, porque si no estaríamos hablando de soluto y no de solución. Pero si ya tengo un soluto y le sumo un solvente, ese soluto con ese solvente van a formar la solución que le interesa a la química estudiar. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos recordando el contenido del semestre pasado? Necesito que todos me vayan contestando en el chat. ¿Ya? Porque esta es una especie de evaluación diagnóstica, chicos, para saber cómo comenzamos este año. Así que invito a Amanda, Eileen, Catalina, Elías, Francisco, Miguel y Montserrat, Noelia, si están comprendiendo el contenido. La Cata ya respondió. Espero a los demás. Entró Krishna. Bienvenida, Krishna. Eso, aquí están mis alumnos respondiendo. Ya, el Elías, la Aileen, Krishna también, Amanda, Monse, Cata. Muy bien, chiquillos. Cualquier pregunta, ya saben que estoy aquí para poder responderla. Entonces, allá abajo dice, ¿cuál será el solvente universal? ¿Cuál es el solvente universal, chiquillos? Excelente, ¿están todos de acuerdo con Noelia, con la Monse y Miguel de qué es el agua? El agua tiene una característica muy importante, ¿ya? Químicamente está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, cuando forman, les voy a dibujar lo que les quiero mostrar. Cuando forman esta red, esta estructura de Lewis, ¿ya? Que es capaz de hacer este ángulo, porque el agua es así. El agua no es lineal, no es que el hidrógeno se una en línea al oxígeno y el otro oxígeno al hidrógeno. No. Lo que ellos hacen es hacer una red.
Y ese tipo de enlaces le permite a ella poder abrazar ya al soluto con el cual se está mezclando. Por eso lo llamamos el solvente universal, porque todo lo que uno disuelva en agua va a poder formar una solución química a la cual le podemos calcular un tipo de concentración. ¿Ya? Entonces, jamás olvidar que cuando le pregunten cuál es el solvente universal, el agua. O si yo les digo una solución acuosa, independiente de que yo no les diga que el solvente es agua, cuando nombramos la palabra acuoso, estamos hablando de que esa solución, su solvente es agua. ¿Ya? De repente en algunos ejercicios de química podríamos encontrar que nos dijeran, se tiene una solución acuosa con 500 gramos de soluto. Y uno dice, chuta, pero no nos están diciendo el solvente. Cuando nos dicen acuoso, inmediatamente nosotros reconocemos que estamos en presencia del solvente universal denominado agua. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Si quieren, me mandan un mono, reaccionan o algo por el estilo para saber que están atendiendo. Muy bien, Noelia. Ya, muy bien, Francisco. Aquí en el chat, ¿quién sigue? Muy bien, Krishna. Eso, Millaray. Muy bien, chiquillos. Continuamos entonces. Entonces, para nosotros poder calcular esa concentración y poder decir, ya, ¿saben qué? En un laboratorio, profe, esta solución es más concentrada. Para poder determinar eso, el semestre pasado nosotros estudiamos estas unidades de concentración y principalmente las unidades de concentración físicas podíamos determinar tres. ¿Cómo vamos a distinguir que son físicas? Porque corresponden a unidades que se pueden medir, variables medibles físicamente. Es decir, tengo una balanza, puedo saber cuánta masa tengo. Tengo una pipeta volumétrica, sé cuánto volumen tengo de solución. Entonces ahí somos capaces de reconocer, ¿ya? Que se trata de una concentración física. Distinto es si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una solución donde no se reconocen los componentes y tuviésemos que calcular concentraciones químicas, saber cuánta cantidad de sustancia tenemos diluido en ese solvente. ¿Ya? En la primera unidad de concentración que vamos a repasar el día de hoy corresponde al porcentaje masa-masa. Por favor, tercero medio C, lo que les pido es que estas fórmulas o estas expresiones matemáticas, mejor dicho, que yo les estoy mostrando, sean parte de sus apuntes. La próxima clase vamos a tener una clase para trabajar ejercicios. Vamos a reforzar estas unidades de concentración físicas y físicas más que todo, y vamos a ejercitar. Y esa va a ser nuestra primera actividad acumulativa. Todas las personas deben entregarme, todos los alumnos deben enviarme esa tarea. Lo vamos a ir haciendo en clases, no es algo que les va a tomar muchísimo más tiempo y les va a permitir de la misma forma preparar la prueba al final de la unidad, que les aviso de antemano será a fines de marzo, ¿ya? Entonces, este porcentaje masa-masa se calcula de una manera muy característica. Si ustedes se dan cuenta, dice porcentaje masa-masa. Eso quiere decir que en la expresión que yo voy a trabajar, voy a tener unidades másicas, es decir, gramos, ya, tanto de soluto como de solución. Entonces, el porcentaje masa-masa, como vemos aquí, dice que lo que nosotros tenemos que hacer para poder calcular esa concentración es, obviamente, masar la cantidad de soluto y la cantidad de solución que tenemos. Pero si no pudiésemos masarlo, ¿cómo podríamos hacerlo? Si no pudiésemos masar esa cantidad de soluto, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué pasará si no pudiéramos masarlo? ¿Tendría que entregárselo a la profesora como dato o ustedes podrían llegar a inventar cualquier número? Los estoy leyendo. ¿Qué pasa si no tenemos entonces la masa de soluto? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer?
Muy bien, excelente. Así es, tal cual como nos dice la compañera, cuando no nos entregan un valor, nosotros tenemos que buscar la estrategia, ¿ya? De cómo poder llegar a ese valor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio simple para que vayamos comprendiendo a qué me refiero. Si yo les digo que mi solución, voy a escribir aquí, que mi solución es igual a 100 gramos. La masa, perdón, la masa de solución es 100 gramos y que la masa del solvente son 80 gramos. ¿Cuánto será la masa del soluto si sabemos que la solución es el solvente más el soluto, chiquillos? ¿Cuánto será la masa de soluto? Pregunta para el tercero medio C. Muy bien, Elías. ¿Estamos todos de acuerdo con que son 20 gramos, como nos dice el compañero? Quiero que todos lo entiendan. Si alguien se pierde, sin vergüenza, profe, explíquelo de nuevo. Lo ideal es que nos armemos de herramientas para poder tener un buen inicio de tercero medio. La materia de tercero es un poco más compleja, entonces tenemos que comprender bien estos chiquillos. ¿Todos de acuerdo con Elías? Vamos reaccionando o vamos comentando en el chat. Ya, Krishna, muy bien. Cuando nosotros comenzamos la clase, Krishna, y para todos los que tengan esta duda, dijimos que la solución, imagínate que es lo que tenemos en este vasito de aquí. ¿Ya? Entonces, esa solución, vamos a ponerle ahí un aforo y lo vamos a pintar un poquito, está compuesta por dos componentes. Dentro de esa solución vamos a encontrar un soluto, que por ejemplo podría ser una sal. Vamos a hacer fideo en la casa y vamos a echar sal a una olla y un solvente, que en este caso podría ser el agua. Entonces nosotros vamos a tener soluto más solvente formando una solución. Si tú te das cuenta en el ejemplo, yo dije que la masa de la solución, es decir, todo completito, todo esto que yo dibujé aquí, son 100 gramos. Pero me están diciendo que de esos 100 gramos de solución hay presentes 80 gramos de solvente. Entonces la pregunta que yo les hice a ustedes era calcular cuál es la masa de soluto que tenemos presentes en esos 100 gramos de solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como sabemos que soluto más solvente es igual a solución, decimos, si tengo 80 de solvente, se los restamos a los 100 y ahí inmediatamente sabemos que son 20 gramos de soluto. ¿Por qué? Porque siempre el soluto más el solvente, la suma de esos dos, siempre y cuando estén en las mismas unidades de medida, que aquí trabajamos con gramos, nos tiene que dar la cantidad de masa de la solución. ¿Ya? ¿Sí, Krishna? Ahora un poquito mejor. Ya, muy bien, bien, Millaray, excelente. 20 gramos también. Muy bien, ¿se dan cuenta, chiquillos? Así vamos trabajando en equipo y no se quedan con las dudas. No hay mejor forma de aprender que preguntando. ¿Por qué? Porque de repente yo digo, chuta, yo tengo una duda, pero tal vez mi compañero también la tiene. Y si yo la hago y mi compañero le da vergüenza, lo estoy ayudando también, ¿ya? O quizás yo pienso que lo estoy explicando muy bien y la verdad no lo están entendiendo. Y así vamos haciendo un trabajo en equipo de manera respetuosa y colaborativa, ¿ya? Entonces, esa es una primera forma de determinar una concentración física, es decir, que nos entreguen datos y luego llegamos y reemplazamos en esta expresión que nos dice que el porcentaje masa-masa se calcula como la masa de soluto en gramos dividido en la masa de solución en gramos. ¿Por qué todas estas expresiones tienen un multiplicado por 100? Porque estamos hablando de porcentaje, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, así como nosotros podemos calcular un porcentaje masa-masa, también podríamos calcular un porcentaje volumen-volumen.
Y si se dan cuenta, chicos, es exactamente la misma expresión matemática. Estamos haciendo una comparación entre soluto y solución todo el tiempo. Lo único que cambia es lo que yo estoy midiendo. En el masa-masa vamos a medir, vamos a masar una cantidad sólida en gramos, mientras que en el volumen-volumen estamos hablando de algo que se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso, donde nosotros vamos a poder determinar cuál es el volumen que ocupa esa solución. Por eso ya no trabajamos con gramos, sino que en el porcentaje volumen-volumen, el cual indica el volumen de soluto disuelto en una solución, trabajamos con porcentaje volumen-volumen, que es volumen de soluto en mililitros dividido en el volumen de la solución en mililitros. Hago hincapié en que ahora ya en tercero medio ustedes deben trabajar con las unidades de medida. Pregunta para ustedes. ¿En qué unidades medimos la masa en el caso de las unidades de concentración físicas? ¿En qué unidad de medida? ¿No le escuchó? Gramos, dice Elías, excelente. Monse, no te alcancé a escuchar. Krishna, muy bien, gramos. ¿Y en qué unidad de medida puedo medir la variable del volumen? Variable de volumen en mililitros. Excelente. Entonces ya nos damos cuenta que si yo quiero obtener un porcentaje masa-masa, tengo que tener ambas unidades en gramos. Sin embargo, para un volumen-volumen, tengo que tener ambas unidades en ml. Chiquillos, algo importante nuevamente a considerar. Los volúmenes no se pueden llegar y sumar. Ya no es como las masas. No es que tengo 5 kilos y le sumo 5, tengo 10 kilos. Eso está perfecto, pero en el volumen es distinto, porque los volúmenes son una característica del estado líquido o el estado sólido. Y esos estados de la materia ya tienen una propiedad que se llama densidad. Y la densidad afecta ya la masa, porque la densidad es la cantidad de masa que nosotros tenemos por unidades de volumen. ¿Ya? Entonces, no pueden llegar y sumar. Aquí no se cumple lo que estábamos haciendo con el 80 para llegar a 100, ¿cuánto les falta? En el volumen, pueden hacerlo siempre y cuando yo les indique en el enunciado, ¿ya? O el ejercicio que ustedes estén practicando, les indique básicamente, considere los volúmenes aditivos. Si yo no enuncio eso, ustedes no pueden llegar y sumar los volúmenes. Si yo se los digo es porque estoy autorizando y asumiendo que ellos pueden llegar y sumarse. ¿Se entiende? Si no, repito. Ya miren, el volumen nosotros lo podemos calcular de distintas formas, ¿ya? La mayoría de las veces cuando trabajamos en un laboratorio, nosotros tenemos un equipo, ya que sería una pipeta volumétrica, la cual nos permite sacar alícuotas, ¿ya? O alicuotas de cierta cantidad de solución, que son como unos jeringazos, para que se entienda un poco mejor, como que yo trabajo con la jeringa y digo, ya, aquí tengo 10 ml, aquí tengo 20, aquí tengo medio litro, y voy aforando, ¿ya? Sin embargo, para la ejercitación que nosotros vamos a hacer, el volumen es un dato establecido, es un dato que yo te voy a entregar. El volumen de la solución es 500 ml. Y tú vas a saber el volumen de la solución y luego yo te puedo entregar cuál es el volumen del soluto y tú llegar y calcularlo, ¿ya? Porque en este caso no podemos realizar la suma de volúmenes porque no se pueden sumar. Si ustedes se fijan, chiquillos, hagan la prueba, vayan a la cocina, que es nuestra mejor amiga en la química, y viertan, por ejemplo, a ver, ¿con qué puede ser? Pongan una botella o un vasito, échenle agüita y pónganle hielo. Ustedes se van a dar cuenta, y déjenlo al límite de agua, ustedes se van a dar cuenta que cuando el hielo está sólido, el hielo no se va a escapar del vaso. Sin embargo, va a bastar con que ese hielo empiece a cambiar de estado, es decir, pase de estado sólido a estado líquido, para que el volumen de ese recipiente
se desparrame. Por eso los volúmenes no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque tienen distinta densidad. Y el volumen que nosotros aparentemente creemos que está ocupando, en verdad es otro. ¿Ya? Millaray, ¿más o menos respondido a su pregunta? Ya. Muy bien. ¿Alguien tiene otra? De nada, Millaray. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto de lo mismo antes que pasemos a nuestro tercer porcentaje, chiquillos? ¿No hay nadie en la sala de espera? Oye, tuve poquitos alumnos hoy día. ¿Saben a ustedes qué les pasó a los demás compañeros? ¿No? Le van a mandar un mensaje mío, díganle que a la próxima clase se conecten porque vamos a ejercitar. Ya, yo igual después les voy a hablar ahí por nuestro chat. Vamos entonces a continuar con nuestra última, con nuestro último recordatorio de esta clase, antes de pasar a interpretar un poquito los datos, ¿ya? Que se llama porcentaje masa-volumen. Si ustedes se fijan, ahora tenemos una mezcla. Ahora estamos hablando de masa y a la vez estamos hablando de volumen. Pero qué masa y qué volumen es lo que vamos a descubrir a continuación. Porque el porcentaje masa-volumen, ¿qué es lo que quiere comparar? Quiere saber cuánta masa de soluto tenemos disuelta en algún líquido. Esta expresión, chiquillos, es la que nosotros más ocupamos cuando tenemos cualquier líquido disuelto. Cuando hablamos de concentraciones de jugo, cuando vamos al supermercado y nosotros decimos, ay, pero mira la concentración que tiene el aceite de oliva. El aceite que trae es tan concentrado. Eso que nosotros estamos viendo es un porcentaje masa-volumen, porque hay una cierta cantidad de masa disuelta ya en un volumen que lo contiene. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Como la masa de soluto en gramos dividido en el volumen de la solución en mililitros. No puedo mezclar otras unidades. Si ustedes se fijan, concentraciones físicas siempre para la masa en gramos y para el volumen en ml. ¿Ya? Esas dos son las unidades que nosotros vamos a ocupar para las unidades de concentración física, o sea, físicas, bien digo. Sin embargo, no solamente tenemos que saber calcularlas, no solamente es importante que nosotros nos sepamos estas expresiones y digamos, ah, ya, es poner en la calculadora y dividir los datos y estamos listos. Porque si no lo interpretamos, solamente son números. Y la química interpreta los resultados que queremos tener para saber qué decisión tomar. Yo les conté el año pasado que la primera carrera que estudié fue ingeniería y ahí tuve muchos laboratorios y dentro de ello me enseñaron a interpretar datos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Si yo estoy en un laboratorio y me está saliendo un número muy alterado, no puedo llegar y informar y decir, ah, no, este es un número grande. No, tengo que buscar una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué dejé de controlar? ¿Por qué estará concentrado? Y eso es lo que vamos a practicar a continuación. Fíjense. Aquí dice, interpreta las siguientes unidades de concentración físicas. Yo voy a ir con la primera y luego de manera voluntaria voy a escuchar sus micrófonos o si no, a leer el chat para poder continuar con las otras dos. El primer ejercicio me dice que tenemos un 23% masa-volumen. Entonces yo miro ese 23% y digo, ah, si es masa, volumen, es porque en la parte de arriba yo tenía gramos y en la solución está en mililitros porque es volumen. Entonces, ¿cómo interpreto yo ese resultado? Como es un por ciento, decimos, hay 23 gramos de soluto. Recuerden que siempre, siempre arriba está el soluto. Hay 23 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y ustedes me van a decir, profe, ¿pero de dónde sacó el 100? Claro que sí, porque es 23%. Y el porcentaje dice 23 de cada 100. 23 gramos, chuta que me quedó feo. 23 gramos de solución. De solución.
¿Alguien me podría decir? Ah, no, pues, no en 100 gramos, pues, chiquillo. ¿Cuál sería la unidad de medida ahí si es porcentaje masa-volumen? ¿Cuál será la unidad de medida? ml, excelente, estaban atentas, muy bien. Ahora, ¿quién me podría interpretar el 8% masa-masa? Adelante, le cedo la palabra. 8% masa-masa o en alguna bibliografía lo interpretan como 8% masa. No le dicen masa-masa. O 8% másico, ¿ya? Pero todo referente a la masa. Vamos, chiquillos. Los estoy esperando. De la misma forma como hicimos el primero, pero ahora fijándonos que estamos hablando de masa-masa. Aileen dice, hay 8 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Están de acuerdo con Aileen? La Monse, Elías, Cata, Millaray, Amanda, Noelia, Francisco y Krishna. Concuerda, Noelia tira dedito para arriba, Elías está de acuerdo. Muy bien, Krishna, la Krishna también estaba escribiendo lo mismo. Francisco también. Amanda, ¿estará de acuerdo? La Milla y la Cata. Tengo que tener más quórum para estar más convencida de que esa es la interpretación correcta. Vamos a esperar un más de acuerdo y está. De la Cata, de la Amanda, de la Milla. Muy bien, chiquillas. Excelente, Monse. Así es, tal cual ustedes me dijeron, esto significa que hay 8 gramos de soluto en 100 gramos, ahora sí que son gramos, en 100 gramos de solución. Y por último, ¿quién interpreta el 65% volumen-volumen? ¿65% volumen-volumen? ¿Qué será? Aquí estoy atenta al chat. Excelente, muy bien, Krishna, Francisco, Cata. Muy bien, así es, tal cual lo dicen los compañeros, el 65% quiere decir que hay 65 gramos de soluto, no gramos, ml. De soluto en 100 gramos de solución. ¿Se entiende entonces la interpretación, chiquillos, que hicimos acerca de que este número no es un número cualquiera, sino que yo soy capaz de darme cuenta que en verdad hay una interpretación química? Le estamos poniendo apellidos, estamos indicando que ese número no es un 23, no es un 8, no es un 65 cualquiera. En 100 ml, muy bien. Siempre trabajamos en base 100 porque son unidades físicas porcentuales. ¿Ya? Así que siempre la base de cálculo es 100. Cuando hablo de base de cálculo es para que ustedes puedan interpretar el resultado. Pregunta para todos ustedes, para que vayamos cerrando nuestra clase. ¿Qué será más concentrado? ¿50% masa-masa? ¿O 5% masa-masa? Ah, tienes razón. Tienes razón, espéreme, yo le puse gramos ahí, nada que ver. Ahí sí. Ahí le arregló la profe, ¿no? Ahora sí que sí. Todos unos secos, muy bien, quedaron pero secos. Ya, ahora concéntrense aquí en la última pregunta antes de cerrar la clase. ¿Qué será más concentrado, chiquillos?
¿Una medida de 50% masa-masa o una medida de 5% masa-masa? ¿Qué está más concentrado? Ya, Elías, a ver, fundamentame un poquito. La Eileen también dice, ya chiquillos, vamos fundamentando. ¿Por qué? Excelente. Esa es la respuesta, Francisco. Porque hay más soluto. Mientras más grande sea el valor que tiene nuestro porcentaje, indica que hay mayor cantidad de soluto. Por lo tanto, si yo quiero comparar dos soluciones, tenemos que tener en cuenta que estemos comparando las mismas unidades. Sería distinto a si yo les dijera 50, por ejemplo, masa-volumen. 50% masa-volumen. Ahí no estoy comparando lo mismo. Son diferentes unidades, pero estas dos hablan de lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que si uno es 50% masa-masa, es más concentrado que el 5% en masa. ¿Dudas, preguntas, consultas al cierre de la clase, chiquillos? Se nos hizo bastante cortita. Vamos a detener la grabación.